Buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy mi grupo y yo tenemos el gusto de hablar sobre la presión de fluidos absoluta, manométrica y atmosférica y las ventajas mecánicas de la entrada y salida de la fuerza. ¿Qué es la presión? La presión es más o menos como una fuerza, pero no del todo. Algunas veces no es suficiente con solo saber la magnitud de la fuerza. También tienes que saber cómo está distribuida esa fuerza en la superficie de impacto. Para precisar este concepto utilizaremos la idea de la presión. Definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Esa definición también significa que las unidades de presión son newtons entre metro cuadrado, que también se llaman pascales y se abrevian PA. Entonces, ¿cómo encontramos la presión en un fluido? Si una persona está sumergida a cierta profundidad, el agua sobre ella la empujaría hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad y entonces ejercería una presión sobre ella. Si se sumerge más, habrá más agua sobre ella, así que el peso y la presión del agua también aumentaría. No solo el peso de los líquidos puede ejercer presión, la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre el cuerpo es muy grande. La razón por la cual no la notamos es porque la presión atmosférica siempre está ahí, prácticamente ya estamos acostumbrados a ella. Solo notamos un cambio en la presión arriba o abajo de la presión atmosférica normal. Entonces, podemos determinar de manera exacta cuánta presión ejercerá un fluido y lo haremos mediante el siguiente ejemplo, como se muestra en esta imagen. El peso de la columna de agua sobre la lata crea una presión en la parte superior de ella. Entonces, en la fórmula anterior podemos reemplazar la fuerza por el peso de esa columna de agua, que se da masa por gravedad. La sustituimos y la expresión queda así. Luego podemos sustituir la masa en términos de densidad. La densidad es igual a masa entre volumen. Si lo despejamos sería masa igual a densidad por volumen, donde lo sustituimos en la fórmula y quedaría de esta forma. También podemos sustituir el volumen. El volumen de un cilindro es igual a área por altura. Lo sustituimos en la fórmula y quedaría densidad por área por altura por gravedad, donde podemos sustituir, o sea, cancelar las áreas. Y la fórmula quedaría de esta manera. Esta es una fórmula que depende de la densidad del agua, la gravedad, o sea, la aceleración debido a la gravedad, y la profundidad bajo el agua. Esta no depende de la lata, así que funcionaría igualmente bien para cualquier objeto sumergido en cualquier líquido. Otro punto importante es que el aire arriba de la columna de agua también empuja hacia abajo y su peso es sorprendentemente grande. Si yo quisiera una fórmula para la presión total, también llamada presión absoluta, sobre la parte superior de la lata, tendría que sumarle la presión debida a la atmósfera terrestre a la presión debido al líquido. El valor de la presión atmosférica en la superficie de la Tierra es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Esto es un valor constante que se mantiene fijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre presión absoluta y manométrica? La presión manométrica es la presión medida relativa a la presión atmosférica. La presión total es comúnmente llamada presión absoluta. Es también la presión relativa al vacío absoluto y nunca es negativa. Entonces, debido a eso, podemos decir que la presión absoluta es la suma de la manométrica y atmosférica. Un aparato muy común para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto. Este consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido que generalmente es mercurio. La diferencia entre los dos niveles de mercurio es una medida de la presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto, eso es lo que vamos a ver en el experimento que mi compañero hará a continuación. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este experimento son: primero pegaremos la página a la tablilla de madera. Unimos el conector del tubo con la llave del paso, al igual que los otros tubos de acá, para poder colocar el globo. Y con la ayuda de los unchos vamos a atornillarlo con la madera. Y siguiendo en base a la figura que vemos aquí, vamos a hacer la forma de toda la manguera transparente, también con la ayuda de los unchos y los tornillos. Y así vamos con la ayuda de un taladro eléctrico, atornillando cada uno de los tornillos hasta completar
cada uno. Luego colocamos un poco del agua con colorante en el tubo con la ayuda de un embudo. Luego de haber insertado un poco de líquido colorante en el tubo, vamos a proceder a inflar un globo y con la ayuda de un hilo vamos a medir su diámetro. Aquí tenemos aproximadamente 30 centímetros, más con lo que sobra del hilo, que es 16, y 30 más 16 tenemos 46 centímetros de diámetro del globo. Luego de marcar la altura inicial, vamos a proceder a abrir la llave de paso para saber la medida de la altura con la presión del globo. Al momento de abrir la llave de paso, uno de los lados queda más arriba. Esto es causada gracias a la presión que ejerce del aire que está en el globo. Ahora vamos a proceder a marcar la segunda altura. Y con estos datos vamos a proceder a realizar las fórmulas. Luego de realizar los procedimientos con este manómetro trasero, vamos a proceder a utilizar las fórmulas. Sabemos que primera altura es 32 centímetros y la segunda altura es de 40 centímetros. Y como queremos sacar la presión del globo, debemos usar esta fórmula, que presión del globo igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. La diferencia de altura sacamos restando los 40 centímetros menos 32 centímetros, que da un total de 8 centímetros. Sabemos que para trabajar una fórmula debemos usar las mismas unidades y por eso procederemos a transformar los 8 centímetros a metros. Sabes que en un metro hay 100 centímetros. 8 por 1 entre 100 daría un total de 0.08 metros. Ahora tenemos los datos que están aquí, que la presión del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, la diferencia de altura es 0.08 metros y la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Luego de reemplazar los valores de esta fórmula, queda que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la diferencia de altura, que es de 0.08 metros, que nos daría un total de una presión de 784 newtons sobre segundo cuadrado o pascales. Y con esto podemos concluir que en un globo de 46 centímetros de diámetro hay un total de 784 newton metro cuadrado o pascales de presión. Luego de haberse realizado el experimento, voy a explicar un poco más el funcionamiento de un manómetro de tubo abierto, esta vez con mercurio y luego un problema de aplicación del mismo. En el ejemplo que se me fue asignado, vemos un barómetro. Un barómetro es un instrumento de presión de medida de presión atmosférica utilizado en laboratorios. El objetivo de este es obtener la presión de un tubo que fue llenado con mercurio. Este tiene un extremo cerrado y un extremo abierto, el cual se invierte y se coloca abierto dentro de una cubeta que también fue llenada con mercurio. Sabemos que la presión sobre el nivel del mar en el exterior es ejercida a través de una presión atmosférica que es igual a una presión atmosférica. Esta es igual a 101.3 kilopascal o 14.7 libras por pulgadas al cuadrado. Entonces, dentro del tubo el mercurio va a empezar a fluir y a mezclarse con el mercurio que está dentro de la cubeta. Y este va a buscar tener la misma presión atmosférica que está fuera de la cubeta que está dentro del cubo. Y como el barómetro está colocado sobre el nivel del mar, la presión atmosférica va a ser de 14.7 libras por pulgada al cuadrado o 101.3 kilopascal. Y esto se sabe porque el mercurio va a obtener una altura en el tubo de 70 centímetros o 30 pulgadas. En el ejemplo 15.5, el manómetro de tubo abierto siempre va a tener la misma presión atmosférica de los dos lados, que es igual a 101.3 kilopascal. Pero en el problema que se menciona que cuando se coloca en un tanque de gas que no se sabe cuál es la presión y se tiene que buscar cuánta presión está ejerciendo de ese lado, porque ya del lado abierto está ejerciendo una presión de una atmósfera. Normalmente cuando el manómetro está abierto, el mercurio dentro del manómetro tiene una altura de 76 centímetros y como se colocó un tanque de gas, él empezó a generar otra presión distinta a la atmosférica y el mercurio se movió a 36 centímetros más. Lo que se tiene que buscar es la presión absoluta dentro del tanque y eso lo podemos buscar sabiendo la presión absoluta haciendo una sumatoria de la presión manométrica y la presión atmosférica, que es sumando 76 centímetros más los 36 centímetros
que fue la diferencia que había en el nivel anterior del manómetro. Entonces eso da 112 centímetros. Esa fue la diferencia que generó el tanque cuando se colocó al manómetro, y ya entonces se tendrá que usar el cálculo de presión, pero de fluidos, porque ya lo que se está haciendo es midiendo un fluido que es el mercurio, y el cálculo es presión es igual a densidad por gravedad por la altura, y la respuesta se va a dar en pascales, que es igual a 1 newton metro cuadrado. Entonces lo que se tiene que hacer es transformar las unidades y tenerlas unificadas. Y como están dando la densidad, que es 1.36 por 10 a la 4 kilogramos metros cúbicos, en lugar de transformar los kilogramos y los metros cúbicos a gramos y centímetros cúbicos, transformamos los centímetros de la altura de mercurio a metros y ya se tiene todo unificado y se usa el cálculo. Se pone densidad, que es 1.3 por 10 a la 4 kilogramos metros cúbicos, y se multiplica por la gravedad y por la altura, y se nos da la presión, que es 1.42 por 10 a las quintas pascales, y se lo transforma a kilopascal, sería 149 kilopascal, y si eso se convierte en atmósfera nos da 1.47 atmósfera. A lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado varios dispositivos para facilitar el trabajo. Los más notables de estos se conocen como las 6 máquinas simples: la rueda y el eje, la palanca, el plano inclinado, la polea, el tornillo y la cuña, aunque las tres últimas son en realidad extensiones o combinaciones de las tres primeras. Debido a que trabajo se define como una fuerza que actúa sobre un objeto en la dirección del movimiento, una máquina facilita la realización del trabajo al realizar una o más de las siguientes funciones: transferir una fuerza de un lugar a otro, cambiar la dirección de la fuerza, aumentar la magnitud de la fuerza o aumentar la distancia o la velocidad de una fuerza. Las máquinas simples son aquellas de varios dispositivos con pocas o ninguna parte móvil, que se utilizan para modificar el movimiento y la magnitud de una fuerza para realizar el trabajo. El propósito básico para el que están desarrolladas las máquinas simples es reducir el esfuerzo o fuerza requerido para realizar una tarea simple. Para lograr esto, la fuerza aplicada debe actuar durante una distancia o un periodo de tiempo más largo, lo que resulta en la misma cantidad de trabajo que se realiza con una fuerza menor. Los tornillos, palancas y planos inclinados están pensados para aumentar la distancia sobre la que actúa una fuerza reducida para que podamos empujar o tirar con menos esfuerzo. El efecto de este diseño a menudo se denomina ventaja mecánica. La ventaja mecánica es el factor adimensional que cuantifica la capacidad del mecanismo para amplificar o en algunos casos disminuir la fuerza que se ejerce a través de él. El dispositivo conserva la potencia de entrada y simplemente intercambia fuerzas contra movimiento para obtener una amplificación deseada en la fuerza de salida. La ventaja mecánica, que se calcula partiendo del supuesto de que no se pierde potencia por deflexión, fricción y desgaste de una máquina, es el rendimiento máximo que se pueda lograr. Por esta razón, a menudo se le llama ventaja mecánica ideal. En funcionamiento, la deflexión, la fricción y el desgaste reducirán la ventaja mecánica. La cantidad de esta reducción de la ventaja mecánica ideal a la real se define mediante un factor llamado eficiencia, una cantidad que se determina mediante experimentación. La ventaja mecánica ideal o ventaja mecánica teórica es la ventaja de un dispositivo con el supuesto de que sus componentes no se flexionan, no hay fricción y no hay desgaste. Se calcula utilizando las dimensiones físicas del dispositivo y define el rendimiento máximo que se pueda lograr con él. Los supuestos de una máquina ideal son equivalentes al requisito de que la máquina no almacena ni disipa energía. La energía en la máquina es igual a la energía fuera de ella. La ventaja mecánica ideal de una máquina refleja el aumento o disminución de la fuerza sin fricción. Siempre es mayor que la ventaja mecánica real porque todas las máquinas deben superar fricción. Entonces, ventaja mecánica ideal depende de la distancia que recorrería la fuerza de entrada y la que recorre la fuerza de salida. Su ecuación sería: ventaja mecánica ideal es igual a la razón de la distancia de fuerza de entrada entre la distancia de fuerza de salida. La ventaja mecánica real es la ventaja mecánica determinada por la medición física de las fuerzas de entrada y de salida. Esta ventaja tiene en cuenta la pérdida de energía debida por deflexión, fricción y desgaste. La ventaja mecánica real de una máquina se calcula como la relación entre la salida de fuerza de medida y la entrada de fuerza medida. Entonces, la ecuación de la ventaja mecánica real sería: ventaja mecánica real es igual a la fuerza de entrada entre la fuerza de salida. La eficiencia puede reescribirse en términos de ventaja mecánica ideal y real. Por lo tanto, la eficiencia es el cociente entre la ventaja mecánica real
y la ventaja mecánica ideal, siendo la primera menor que la segunda. Los materiales que utilizaremos para este experimento son imanes, marcador, 2 reglas pequeñas, palito de paleta, cartón, foam, goma, un papel de lijar y un cúter. Entonces, empezaremos lijando nuestras 2 reglitas para que tengan la misma medida y este espacio de los centímetros se vaya para que quede igual el uniforme. Haremos lo mismo con la otra reglita. Luego de haber terminado de lijar las reglitas, vamos a voltearlas, juntándolas. Pondremos sobre ella y pegaremos el palito de paleta. Mientras se va acercando nuestra pequeña tablita, entonces vamos a coger el foam, mediremos con el cartón, y con el cúter vamos a cortar. Y luego, con el mismo cúter, vamos a cortar en el centro del palito de paleta. Luego de poner el cartón en el foam, vamos a poner nuestra tablita aquí. Vemos cómo la tablita medio queda suspendida en la balanza. Todo lo que hemos aprendido sobre trabajo y energía lo aplicamos en las máquinas simples. En este caso sería una balanza simple. Bueno, en este caso vamos a ubicar un punto. Vamos a suponer que pesa 10 newtons. Vamos a suponer que el punto pesa 10 newtons. Podemos ver cómo de una vez, aunque queramos ponerla para acá, de una vez cae para acá. Gracias, porque es el único peso que tiene. Entonces, del centro al punto este, vamos a suponer que hay 1 metro. Entonces, del centro hacia acá, vamos a decir que hay 2 metros. Aquí podríamos plantearnos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánta fuerza hay que aplicar para que tengamos a nivel nuestra tablita? Porque entonces, recordemos que el peso de 10 newtons sería la fuerza gravitacional. ¿Ok? La fuerza debido a la gravitación. Entonces, si nosotros aplicamos otra fuerza, del lado contrario, podríamos preguntarnos, ¿cómo hacer para que la tablita esté balanceada? ¿Ok? Entonces, aquí ya nos tocaría ir tanteando con nuestros imanes. Que ahí medio que podemos ver que más o menos se va balanceando la tablita, ¿verdad? Ahí más o menos se va balanceando la tablita. O otra cosa que podríamos preguntarnos es entonces cuánta fuerza, cuánto peso necesitamos aplicar para que entonces nuestra tabla gire contrario a las manecillas de reloj. ¿Qué querría decir? Que entonces yo voy a mover mi imán hacia acá y aquí. Ya la tablita de estar tanteándose ahí más o menos, como hace un rato, como aquí, que ahí estaba medio que tanteando, quedándose ahí en un lugar. Para quedarse ahí en un lugar, corro el imán hacia acá y ya el peso ya hizo que la tabla se moviera contraria a la manecilla de reloj. Espero a el siguiente paso. El funcionamiento del experimento sobre ventaja mecánica. Lo que podemos observar aquí es una palanca simple, lo cual vemos en los parques infantiles, en los juegos, etc. En este caso podemos localizar un punto que se le llama fulcro, es este.
El fulcro es el que permite que la regla se balancee. Vamos a decir que la distancia del fulcro hacia el lado derecho es de 1 metro y hacia el lado izquierdo es de 2 metros. En el lado izquierdo vamos a agregar una rosquilla y en el lado derecho vamos a agregar 2 rosquillas. Lo que podemos observar es el balanceo de que en el lado derecho se va a ir hacia abajo, en el lado izquierdo va a subir gracias a la fuerza que se le aplica por el peso de la rosquilla o de los imanes. Vamos a imaginarnos que tenemos un ángulo recto, ya que pensamos que la palanca está todavía en posición recta. Vamos a poner la palanca en posición recta. Ahora que tenemos la palanca en posición recta, al momento de agregarle la rosquilla, lo mismo que sube el lado izquierdo, baja hacia el lado derecho. Lo único que tenemos igual son las distancias, pero eso no es lo que queremos buscar. Lo que queremos buscar es la distancia que subió y bajó la palanca. Para eso usamos el seno del ángulo, que es igual al opuesto entre hipotenusa. Porque para determinar estas distancias básicamente utilizamos trigonometría, recordando que trigonometría es seno, coseno y tangente. Digamos que la fuerza aplicada en el lado derecho es de 10 newton. La fuerza que se aplicó aquí son 10 newton. Utilizaríamos trabajo, ya que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, vamos a decir seno del ángulo es igual a distancia 1 entre 2 metros. Y seno del ángulo del lado izquierdo es distancia 2 entre 1 metro. La distancia 1 vendría siendo 2 veces la distancia 2. Entonces, el trabajo vendría siendo fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Fuerza 1, ya que la distancia 1 es 2 veces la distancia 2, entonces multiplicamos fuerza 1 por 2 veces distancia 2 es igual a 10 newton por distancia 2. Fuerza es igual a 10 distancia 2 entre 2 distancia 2. Eliminamos la distancia 2 y queda 10 entre 2. Entonces, al dividir 10 entre 2, vemos que la fuerza es igual a 5 newton. Entonces podemos decir que la fuerza aplicada aquí en el lado izquierdo para que subiera, es de 5 newton. La mitad de la fuerza aplicada en el lado derecho.